Corrían rumores en aquella aldea enclavada entre montañas silenciosas, donde el viento helado serpenteaba a través de las chimeneas y se perdía en la penumbra de las callejuelas. Nadie hablaba abiertamente de los Black Brothers, pero todos sabían que existían. Algunos decían que eran solo un grupo de niños huérfanos obligados a limpiar los conductos de humo en las casas más lujosas de la aldea, bajo las órdenes de hostiles amos que nunca mostraban sus rostros. Sin embargo, otro tipo de historias insistentemente repetidas susurraban que estos jóvenes se habían convertido en algo más siniestro, en seres marcados por la oscuridad y con una devoción tan perversa que contagiaba a quien se atrevía a mirar hacia lo alto cuando ellos trepaban. Con cada invierno que pasaba, su leyenda crecía, alimentada por los gemidos que a veces se oían en medio de la noche y por las sombras que se deslizaban por las paredes sin una fuente de luz clara que las produjera. Algunos lugareños aseguraban que si te quedabas despierto hasta muy tarde, podías escuchar martilleos en las alturas y un arrastrar de cadenas que se mezclaba con el silbido del viento. Otras veces se escuchaban risas ahogadas, tan apagadas que apenas alcanzaban a filtrarse por las ventanas cerradas. Se decía que los jóvenes que conformaban este grupo fueron separados de sus familias, obligados a soportar un trayecto interminable hasta llegar a esta región, donde las chimeneas eran innumerables y las casas se alzaban como siniestros monolitos de piedra. Al principio, su labor consistía en introducirse en aquellos conductos oscuros con escobas hechas de ramas retorcidas, para extraer el hollín y la suciedad que se acumulaba sin tregua. Pero con los años, esos niños se volvieron cautivadores de lo desconocido, merodeando por cada rincón para susurrar tetrabundos secretos a los muros. Y cada año, los habitantes empezaron a notar que los ventisqueros adquirían una tonalidad extraño carmesí al fundirse. Nadie se atrevía a cuestionar abiertamente las desapariciones de viajeros. Al cabo de un tiempo, era como si toda la comunidad viviera en un pacto de silencio, esos forasteros que llegaban llorando de cansancio, con la esperanza de un cobijo caliente, nunca se les volvía a ver. Las escasas voces que se atrevían a alzar un dedo acusador señalaban hacia las altísimas chimeneas, como si en lo más profundo de su interior se ocultase algún tipo de ceremonia impía. Sin embargo, poco después de atreverse a difundir estos rumores, esas voces desaparecían o se negaban a pronunciar más palabras. El propio alcalde de la aldea, un hombre corpulento y de sombrero gastado, juraba no creer en esas habladurías. Pero era difícil ignorar el pánico reflejado en sus ojos cuando empezaban a sonar campanadas cerca de la medianoche, anunciando la llegada de vientos gélidos que hacían temblar las ventanas. A él, como a todos, se le notaba el sudor frío que recorría su frente al recordar la mirada turbia de esos niños al bajar de las chimeneas. Cuentan los más viejos que no siempre fueron así. Dicen que antes, los niños rescatados por un bondadoso comerciante de animales lograron forjar un lazo entre ellos, casi como hermanos, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, la ruta glauca entre montañas los abría a cláusulas inhumanas. Para llegar a salvo, prometieron servir fielmente a un desconocido patrón que les ofreció un techo y el dinero suficiente para no morir de hambre. Así comenzaron a limpiar chimeneas, de día y de noche, sin tregua. Hasta que un día, uno de los pequeños resbaló en un hoyo húmedo del conducto y no volvió a salir jamás. Sus compañeros, angustiados, oyeron un grito desgarrador y, a partir de entonces, empezaron a sentir que algo sin nombre habitaba esos túneles de hollín. La primera vez que lo vieron, describieron una sombra esquelética que reptaba por las paredes, con ojos pálidos que brillaban en la oscuridad. Ningún adulto creyó esos relatos. Pero los niños sabían que algo nuevo se había despertado allí, y que la larga mano de la noche se hundía cada vez más en sus existencias. Bastó con que uno de ellos desapareciera para que los demás se obsesionaran con la idea de protegerse. Intentaban rezar en los rincones más iluminados de la casa donde dormían, pero siempre era en vano. Alguna fuerza desconocida se filtraba por debajo de las puertas, se enroscaba en sus cuellos mientras dormían y alimentaba la vela del miedo hasta asfixiarlos. Poco a poco, la compasión se fue diluyendo en sus miradas, su rencor hacia el mundo exterior creció al darse cuenta de que ningún aldeano los ayudaría.
Ese rencor se convirtió en secreto, y luego en una silenciosa malevolencia que nueva y silenciosamente se extendió por la aldea. Con el tiempo, empezaron a llamarse a sí mismos The Black Brothers, los hermanos de las sombras, más unidos que nunca bajo el encanto macabro que envolvía sus cálidos alientos en medio de la noche. Un anochecer, cuando uno de ellos bajó de la chimenea, los vecinos juraron ver una mancha negra correr por su rostro, como si la piel se le hubiera agrietado y un veneno invisible brotara de sus poros. Se escuchó un largo lamento proveniente de la sombra del chico, casi independiente de su propio cuerpo, que se despegó de sus pasos para reptar hacia un callejón oscuro. Desde aquel día, empezaron a registrarse fenómenos aún más inquietantes, ruidos constantes desde las azoteas, un murmullo monótono que se multiplicaba en las calles a la hora en que las velas se extinguían, y una serie de sombras infantiles que se movían por las paredes como si estuvieran vivas. A menudo, quienes osaban mirar hacia arriba y, por pura curiosidad, buscaban en la oscuridad el origen de tan confusos sonidos. Terminaban cubiertos de un polvillo negruzco y con la sensación de que algo les había rozado el alma. La noche que un comerciante extranjero llegó a la aldea, tropezó con una figura pequeña y desgarbada en la penumbra. Parecía un niño de rostro sucio y mirada hueca. El viajero, desconfiado, retrocedió un paso. Fue entonces cuando el chico apuntó hacia lo alto de la torre de la iglesia. Le dijo, con un tono tan gélido que le heló la sangre, que allí, en lo más alto, se reunían sus hermanos. Ante la mirada perpleja del comerciante, el niño se desvaneció entre la bruma, como si jamás hubiera existido. Esa misma noche, el extranjero no pudo conciliar el sueño y decidió explorar en secreto. Siguiendo las escaleras de la iglesia, llegó hasta el campanario y halló tizne esparcido por todas partes. Entre las campanas, vio una figura menuda que se balanceaba sobre una viga. Pensó que estaba frente a un niño que se había subido allí por accidente. Entonces, la silueta se giró y, con un solo gesto de su mano ennegrecida, lo atrajo hacia un espacio oscuro en el que no se veía ni el borde de la viga. Nadie volvió a saber del comerciante, y la campana siguió oscilando como si las sombras de esos supuestos hermanos se hubieran multiplicado. El terror comenzó a expandirse más allá de la aldea. A cada paso, los forasteros relataban extraños sucesos, escuchaban susurros cuando dormían en las posadas, notaban un sigiloso roce como si un millón de dedos hollinados quisiera salir de atrás de las paredes. Cada vez que una chimenea era limpiada, el vecino correspondiente juraba sentir un latido que reverberaba en las paredes de la casa. Algunos, desesperados, dejaron de encender fuego en sus hogares. Sin embargo, las noches heladas les obligaban a prender la chimenea de nuevo, y allí aparecían ellos, los Black Brothers, gateando dentro de la penumbra, impregnando de hollín los cimientos y la conciencia de cada familia. Un matrimonio dijo haber visto el reflejo de varios ojos enfermizos al fondo de su chimenea, justo antes de sentir como una mano fría rebuscaba entre los leños. Su desesperación hizo que corrieran a la calle, gritando por socorro, pero nadie acudió. La negrura parecía haberse adueñado no solo de las chimeneas, sino también de los corazones de los aldeanos. Cada uno vivía en un mutismo espectral, temiendo que cualquier palabra o acusación contra los hermanos de las sombras traería sobre sí mismo un destino peor. Al cabo de varias jornadas, los relatos se volvieron un murmullo difícil de acallar, ruidos, pasos inexplicables en los techos, apariciones tenebrosas en los pasillos de las casas. La nieve se manchaba de ceniza, y las aves carroñeras empezaron a sobrevolar los tejados. Se contaba que una anciana, en su lecho de muerte, susurró algo sobre un pacto que aquellos niños habían sellado con una abominación extinta hacía siglos. Ese engendro, sediento de atormentar las almas incautas, había encontrado en el odio, la soledad y la inocencia corrompida de los pequeños la ofrenda perfecta. Al negarse a morir cuando aún eran vulnerables, se habían convertido en algo que no debía existir. Sus guías y amos ya no eran hombres, sino espectros que se alimentaban de su terror infantil, dándoles a cambio un poder oscuro que retumbaba en cada respiración de la aldea.
Pasaron días y noches plagados de sobresaltos, en los que nadie se atrevía a asomarse tras las cortinas. Cierta noche, una familia decidió marcharse de la aldea. Prepararon sus carros, guardaron sus pertenencias y pusieron rumbo a la salida, pero jamás llegaron a cruzar el valle. Se encontró su carreta volcada, con marcas de hollín por toda la madera y un silencio lúgubre que lo envolvía todo. Desde entonces, cada quien comprendió que intentar huir solo aumentaba la hazaña de las sombras. Horror y desesperanza se convirtieron en rutina, mientras las leyendas sobre los Black Brothers seguían incrementándose en espanto. Se decía que, al caer la medianoche, los niños salían de las chimeneas arrastrando sogas repletas de muñecos rotos, símbolos de la inocencia que ellos mismos habían perdido. Un pequeño grupo de valientes se organizó en una patrulla nocturna, armados con antorchas y sogas bendecidas por un ex-monje. Obligados por el terror, recorrieron las callejuelas con pasos temblorosos, decididos a poner fin a lo que, de tanto repetirse, muchos consideraban un maleficio interminable. Entraron a la iglesia principal y subieron con cautela a la parte más alta, donde las campanas volvían a balancearse inquietas. Al iluminar con sus antorchas los rincones, descubrieron manchas de hollín que formaban huellas pequeñas y desordenadas. Al adentrarse en la penumbra de las vigas, escucharon la risa de varios niños que resonaba con un eco perturbador. Los Black Brothers estaban allí, entre cables polvorientos y nidos de cuervos, con los ojos inyectados en un brillo opaco que producía náuseas solo con mirarlos. Uno de los valientes, intentando enfrentarlos cara a cara, sintió de pronto un peso muerto en sus hombros. Una mano minúscula y helada se aferró a su cuello y lo cubrió de ceniza hasta que se desplomó sin emitir sonido alguno. Los otros trataron de gritar, pero el hollín les invadió la garganta como un veneno. En medio de agonías mudas, vieron cómo las criaturas se perdían en un remolino de oscuridad que devoró sus esperanzas y consumió su valor. A partir de aquella noche, la aldea se sumió en el más absoluto de los miedos. Las chimeneas ya no eran simples estructuras que expulsaban humo, sino abismos a los que muy pocos osaban mirar. Los aldeanos restantes comenzaron a sellar sus hogares con tablones y amuletos, intentando en vano fortalecer sus muros. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, cargado de ceniza y corrupción. El silencio, entrecortado por crujidos y jadeos a lo lejos, se volvió el testigo eterno de la siniestra vigilia que mantenían en vela a los lugareños. Algunos creían que los Black Brothers se habían apoderado ya de su destino, que susurraban con voces roncas en cada grieta y recibían a cada nuevo forastero con una sonrisa macabra. De vez en cuando todavía se veía alguna pequeña figura trepando un tejado y, por un instante, una cara infantil emergía entre los ladrillos con dedos ennegrecidos y ojos mancillados por algo imposible de describir. Los contados viajeros que seguían atravesando el valle con rapidez sentían un escalofrío al ver las chimeneas alzarse como obeliscos retorcidos y al percibir que algo se movía dentro de ellas. Más allá del espesor de la noche, más allá del silencio que apuntaba a que nadie escaparía, lo único que podía presenciarse era el avance irremediable del terror tiznado de hollín que los Black Brothers propagaban sin compasión. Y así continuaron encaramados en las alturas, abrazados a su pacto de sombras, sin soltar por un instante la sutileza maldita que impregnaba cada esquina de la aldea, hundiéndolo todo en tinieblas. De esa forma, la historia de aquellos hermanos de las sombras se escribió en un capítulo perpetuo de oscuros presagios, dejando al lugar enterrado en susurros y atrapado para siempre en la gélida penumbra que devoraba incluso la esperanza de un amanecer distinto. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.